es Juan Sebastián Jaimes. Eh, en este programa llamado History Time presentaremos a los historiadores y filósofos más importantes de la época, generando una especie de controversia para saber qué pasa y qué pasó en América en esta época y generando su actualidad. Además, tendremos una charla filosófica con personajes de interés y dos de sus discípulos nos hablarán de lo que pasó en el pasado americano. Bueno, en este momento, según me informan, Elizabeth Pérez, nuestra periodista, empezaría con la primera entrevista. Elizabeth, ¿estás ahí? Gracias, Jaimes. Bueno, les doy la bienvenida a todos nuestros espectadores al programa de hoy. Estamos aquí reunidos para una entrevista exclusiva con los historiadores Juan José Medina y Alejandro Arteaga. Bueno, me gustaría que ellos mismos se presentaran. Hola, muy buenas, mucho gusto. Soy José Medina, uno de los discípulos de Eduardo Galeano, y hoy les vengo a hablar un poco sobre sus ideologías y sobre su investigación. Y bueno, yo soy Alejandro Ortega, también historiador, y vengo a hacer lo mismo. Gracias, muchachos. Bueno, para la entrevista de hoy les quiero hacer una serie de preguntas para que nos contextualicen sobre el texto de Eduardo Galeano. La primera pregunta es, ¿qué ideales llevaron a los españoles a realizar la conquista? ¿Qué los impulsó a conquistar Latinoamérica? Los ideales que impulsaron a los españoles a realizar la conquista fue la religión y las riquezas del país. Debido a que España estaba pasando por una crisis económica, los españoles decidieron hacer una expedición a tierras asiáticas, pero por errores geográficos y porque en esa época los mapas no eran tan buenos, terminaron en las Américas. Por lo tanto, cuando llegaron a las Américas, pensaban que estaban en la India realmente. En cuanto a la religión que profesaban en sus tierras natales era el cristianismo, la creencia de un único Dios, el Dios de los cristianos, el cual tiene muchos nombres y muchas subdivisiones de su propia religión. Vale, y bueno, también me gustaría saber qué les permitió o qué hizo que se reconocieran los principios humanos de los indios, cuando antes ni siquiera eran tenidos en cuenta. Al momento del término de la conquista, eh, los indígenas se tomaron como iguales, no como agentes externos a la religión o a la cultura de los españoles, sino como iguales o gente parecida, digamos. Eh, Esto no se dio al inicio de la conquista, debido a que los españoles tenían la creencia de que los indígenas eran incultos, burdos y vagos. Qué interesante todos estos datos que nos están brindando. Y también estoy muy intrigada en cuanto a cuándo fue que cuando los españoles llegaron a América Latina, ¿cuál fue su opinión frente a los indígenas? ¿Qué pensaron de ello? ¿Cuál era su posición frente a ellos?
La posición que tenían sobre los indígenas era que eran personas incultas o muy posiblemente no eran personas, debido a que tenían diferentes religiones, diferentes eh, culturas, diferentes anécdotas a las que se contaban en la tierra natal de los españoles, por lo que se tomaban como ideas erróneas, falsas, incluso satánicas para el término de los cristianos. Por esto mismo, los indígenas no eran considerados humanos. Por lo tanto, podríamos decir que la relación que los españoles establecieron con los indígenas era una relación de amo-esclavo. Se podría decir, ya que de cierta forma ellos en un principio querían, o sea, decían que básicamente estos, bueno, ellos le decían indios y no les decían directamente indígenas, que ellos solo servían eh, para hacerlos mandar, para hacerlos trabajar, para hacerlos sembrar, etcétera. Básicamente sí era como una esclavitud en ese sentido. También eh, querían, de cierta forma, bueno, ellos, los españoles, llevaban consigo a los indios, o a algunos indios, para que ellos aprendieran a hablar español. Vale, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya vimos que los indios, bueno, eran tratados como animales y ni siquiera eran considerados como personas por los españoles. Entonces, ¿me podrían decir qué hicieron los españoles con los indígenas cuando llegaron a América Latina? Eh, bueno, pues ellos hicieron pues, ese proceso de esclavitud y básicamente de cierta forma lo justificaban con, o diciéndole al mundo que ellos al ser seres, bueno, los seres humanos al ser seres inferiores, como que no, solo servían para la esclavitud, básicamente. Aunque también estaban algunos católicos, si se podría decir, que iban en defensa de estos indígenas, aunque no, aunque a estos después eh, se les asesinaba, por así decirlo. Vale, y cerramos con nuestra última pregunta. Como sabemos, los españoles eran católicos y ellos tenían unas creencias. Entonces, ¿cómo es que ellos justificaban aquellas acciones? ¿Por qué no eran consideradas como, por ejemplo, em, demoníacas o en contra de su religión? Esto se debía a que los españoles tenían la última palabra, por decirlo así. Al momento de decidir que los indígenas no eran humanos, decidieron al mismo tiempo que no tenían derecho a nada, básicamente. Por lo tanto, su palabra era la ley y la ley no se podría quebrantar. Vale, muchas gracias por su presencia en esta entrevista. Agradecemos sobre todo su participación. Y a nuestros oyentes, síganos en nuestra próxima entrevista exclusiva que será en relación al texto de Mauricio Berchot. Sin más que decir, me despido y gracias a los que también nos están oyendo en este momento.
Muy buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Jaimes y hoy los presento otra vez en una segunda parte de History Time. En este capítulo 2, Elizabeth Pérez, nuestra periodista que está aspirando cada vez más grande, va a intentar entrevistar o continuar con la historia indígena en un segundo capítulo donde va a mostrar nuevas caras. Y además nos dice que nos tiene preparado algo nuevo, algo sorprendente que la audiencia filosófica e histórica y hasta algunos politólogos van a poder disfrutar. Entonces, Elizabeth, vamos contigo. Muchas gracias, Jaimes. Bueno, en el segmento anterior pudimos contar con la participación de dos historiadores conocedores del autor Eduardo Galeano y que han estudiado el texto Cinco siglos de prohibición del arcoíris latinoamericano. Ahora, como les venía contando en la extensión anterior, vamos a continuar con Mauricio Bershot, autor de Bartolomé de las Casas y el humanismo indígena. Contamos con la participación de él, que nos va a hablar de este texto que pues es significativo en cuanto a la historia de la filosofía, en cuanto al tema filosófico. También contaremos con la participación de Vargas Llosa, que nos va a hablar de su texto, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y quédense hasta el final porque les tengo una sorpresa. Bueno, vamos a iniciar. Me gustaría que tú mismo te presentaras, Mauricio. Bueno, yo soy Mauricio Bechot, como dijo Elisa, soy el autor del escrito de Bartolomé de las Casas y el humanismo indígena. Y nada, y estoy aquí para responder las preguntas que pueda. Muchas gracias por tu participación, Mauricio. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿gracias a qué corriente se puede hablar del origen de los derechos humanos? ¿Por qué será como esto de los derechos humanos? Bueno, esto de los derechos humanos comenzó ya que, como tiene relación con las anteriores charlas, ya que a los indígenas no se le vulneran mucho los derechos, ellos no eran considerados como personas. Entonces empezó a formar esa idea de los derechos humanos para que ellos fueran ya respetados como personas. Algunos dicen que esto empezó en el iusnaturalismo ilustrado de la Revolución Francesa, pero esto no fue así. Realmente esto inició en el iusnaturalismo escolástico de la Escuela de Salamanca. Y el principal como precursor de esto fue Bartolomé de las Casas. Él fue el quien inició la idea y él fue quien empezó a defender los derechos de los indígenas durante básicamente toda su vida. Gracias, Mauricio. ¿Y podrías decirnos por qué el individualismo no fue suficiente para darle universalidad a los derechos humanos? ¿Qué es lo que nos dices tú en tu texto? ¿Podrías explicarnos? Vale. El individualismo fue como lo que empezó, además de la escolástica, con esto de los derechos humanos. Pero es que esto no fue suficiente, ya que en este periodo del individualismo fue cuando más se violentaron los derechos de los indígenas. Y bueno, y no solo de los indígenas, también de los negros. Y entonces ahí es cuando empieza la idea de Casas, que es quien pide que se respeten los derechos de los indígenas, que se los trate como a los europeos, ¿sí? Porque pues no puede ser posible que a los indígenas, siendo personas, se les trate de una forma mala, siendo ellas personas. Entonces aquí es cuando empieza, por eso es que no se da, y por eso es que empieza la escolástica y las casas a iniciar todo esto de los derechos. Bueno, tú en tu texto mencionas a Bartolomé de las Casas en distintas ocasiones. ¿Podrías decirnos quién fue Bartolomé de las Casas y qué fue lo que hizo por los indígenas? Porque él jugó un papel muy importante, pues en esto de que los indígenas adquirieran derechos como tal. ¿Podrías decirnos qué papel tuvo él por los indígenas? ¿Qué hizo él por ellos? Claro. Bartolomé Las Casas fue un crítico de la modernidad, básicamente es uno de
los personajes, o sea, más reconocidos, por así decirlo, por eh, defender los derechos naturales de los indígenas. Él está en contra del eurocentrismo reinante, no está de acuerdo con cómo se tratan a los indígenas, entonces él lo que hace es inclinar la balanza de los indígenas eh, pues a los derechos mismos, porque él quería que se los tratara como iguales. Entonces, para él era importante, para que se diera esto, tenía que integrarlos al cristianismo, ¿sí? No tenía, o sea, porque a ellos se les ponía, los españoles se les ponían a los indígenas culturas, pero a la fuerza. Entonces esto no debía ser así, él trataba como de integrarlos, pero de forma pacífica, ¿sí? Para que no hubiera como peleas. Y eso, él empieza a hacer esto, empieza a defenderlos y eso, él empieza a defenderlos. Es todo lo que posee acerca de las casas por ahora. Pues a mí me surge una inquietud y es que Bartolomé de las Casas, antes él también era un conquistador y él también hacía estos mismos tratos inhumanos a los indígenas. ¿Qué fue lo que le llevó a él a cambiar este pensamiento y a decidir defenderlos? Vale. Como tú dices, las casas fue un gobernador español y pues comenzó con esto de tomar a los indígenas, pero él se dio cuenta de que esto eh, no era lo correcto, ¿sí? O sea, él dijo, pues, ¿cómo es posible que estos indígenas estén acá tranquilos y lleguen aquí los españoles y los empiecen a esclavizar, los empiecen a golpear, los empiecen a maltratar? Entonces esto no tiene que ser así. Entonces él fue quien intervino por los indígenas a respetar sus derechos, a respetar su cultura, a decir, bueno, estos no deben ser tratados de esta manera y porque estos son humanos. No le gustó la forma en que trataban los españoles y por eso fue que nos defendió durante básicamente toda su vida. Bueno, aparte de Bartolomé de las Casas, tú mencionas a otro autor que es Sepúlveda. ¿Podrías decirnos cuál es la diferencia entre Sepúlveda y las Casas? Bueno, Sepúlveda también fue, por así decirlo, alguien de la escolástica que también trató de defender a los derechos de los indígenas, solo que a él le importaba más salvaguardar la relación que había entre la cultura y la religión, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia que había de ellos, pero pues él trató como también de, algunos creen que que Sepúlveda es superior a las casas, pero no es verdad, Sepúlveda fue alguien menor porque las casas hizo más por los indígenas. ¿Y por qué estas personas que creen que Sepúlveda es superior a las Casas tienen como esta creencia? O sea, ¿por qué dicen que Sepúlveda es superior a las Casas? Porque algunas personas creen eso. Porque creían que la corriente de Sepúlveda era el humanismo renacentista. Entonces creían que por esta cultura ser avanzada y protagonista, por ser la reconocida, entonces Sepúlveda era el más grande. Pero esto no era así. A pesar de que era la más grande, Bartolomé estaba del lado de la escolástica. Pero la escolástica tenía una dosis del humanismo. Entonces, por eso fue que a pesar de que la teoría o la corriente de las casas fuera un poquito menos reconocida, era como más influyente. Bueno, y pues aquí surge mi siguiente duda. ¿De qué manera las casas reconocen el humanismo? ¿Qué perspectiva, desde el punto de vista de las casas, tiene él frente al humanismo? Bueno, él empieza a hacer un humanismo de como no restringido, no como lo hacían los anteriores personas que restringían a las personas, las trataban como malas. No, él empieza a hacer un humanismo como excluyente, ¿sí? Porque los españoles tienen su propio humanismo, pero no era el correcto, ¿sí? Entonces, gran parte de su lucha por hacer todo esto era la de comparar la cultura indígena con la cultura casada por los griegos y los romanos. Se dan cuenta de que los indígenas
podían ser hasta lo mismo inteligentes que podían ser los griegos y romanos. Entonces ahí fue donde empezó, entonces ahí fue donde empezaron a tomarse como los indígenas como más a flote. Eso es por parte del humanismo que tiene, un humanismo más incluyente, que se les respete los derechos donde puedan estar todos tranquilos y no sean vulnerados, no sean maltratados. Ni eso. Y cerramos con esta pregunta. ¿En qué se basó el principio de humanismo de Bartolomé de las Casas? ¿Cuál fue la base de este humanismo? Vale, los principios que utilizó como te dije fue la filosofía escolástica, que fue lo que empezó toda esta parte de los derechos humanos, porque con esto de la escolástica, esta fue la base, todo esto que te conté, que lo hizo las casas, fue la base para hacer los derechos humanos que hoy nosotros tenemos, que a pesar de que nosotros tenemos derechos humanos, hoy se siguen vulnerando los derechos de muchos indígenas. Pero pues se basó en esa filosofía escolástica y esa actitud humanista, esa actitud humanista es incluyente para señalar los derechos de los indígenas que ellos tenían, ¿sí? Muchas gracias por tu presencia, Burchot, y también muchas gracias por esta participación. A ustedes, gracias. Bien, ahora seguiremos con nuestro otro invitado especial, Vargas Llosa. Vargas, ¿estás ahí? Hola Elizabeth, ¿cómo has estado? Es un placer estar aquí en tu programa History Time, lo veo desde hace mucho tiempo y me parece muy interesante. Gracias por invitarme. Gracias a ti por contarnos con tu participación y con tu presencia el día de hoy. Pues va a ver que mis conocimientos políticos influyan un poquito en el programa e intente aclarar nuevas cosas para los que lean mi libro o los que tengan alguna duda. Entonces, Elizabeth, cuéntame, ¿qué preguntas tienes para mí? Bueno, respecto a este libro que pues tú has escrito, del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, me surge la duda de quién es su crítica, compuesta pues en tu tercer capítulo. ¿A quién criticas? ¿A quién está dirigida esa crítica que tú haces? Critico principalmente a alguien. Critico al latinoamericano que cree que todo lo robado lo hicimos nosotros, que nuestro éxito, los europeos, o el éxito europeo o el éxito norteamericano, está ligado al sufrimiento y al dolor latinoamericano. Critico autores como Galeano, los cuales tienen un déficit mental increíble. De esta rabia ni siquiera puedo hablar como es, porque no constituyen ideologías económicas, o sea, critican sin saber la realidad de las cosas y al final acaban diciendo barbaries, las cuales no se verían reflejadas apoyando dictaduras que acaban desacreditando a las personas. Esa es mi crítica. Y a eso quiero enfocar hoy, más que todo. Bueno, ¿y por qué realizas esta crítica? ¿Qué es lo que te impulsó a pues, realizar esta crítica a los latinoamericanos, que va dirigida hacia ellos? Ok, ¿por qué realizo esta crítica? Galeano escribe un libro llamado Venas Abiertas, el cual él expresa y fundamenta que yo y mi hijo también, mis coautores, somos personas imperialistas que no razonan tampoco y que no tienen sentido en ninguna materia y que somos unos inhumanos. Entonces, por esos motivos, decidí contrarrestar el libro de Galeano con todas las formas ideológicas que pude haber encontrado. Decidí atacarlo no sé, hasta que sienta el impulso ideológico que nos hizo sentir a nosotros. Muy interesante, y de aquí deriva pues mi tercera pregunta. ¿Con qué argumentos tú estás en contra? ¿Cuáles son los argumentos con los que tú chocas
Y pues asimismo, ¿cuáles son como los autores o el autor con el que tú más chocas? Con el que tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con su ideología. Pues si tú miras el tercer capítulo llamado La Biblia, colocó algo. La Biblia del perfecto idiota latinoamericano es que es Venas Abiertas escrita por Galeano. ¿Mis argumentos cuáles son? Galeano no tiene ningún conocimiento económico. Segundo, Galeano apoya la dictadura cubana. Tercero, no se da cuenta de que si nosotros, o bueno, si Europa nos cobrara a todos sus impuestos, su tecnología, si Estados Unidos también lo hiciera, pues entonces las cosas serán totalmente diferentes. Estados Unidos crece gracias al pueblo, o crece con el pueblo, no crece a costillas del pueblo. Antes, un dólar estadounidense, no, un dólar en el mundo cuando se comercializaba 50 centavos eran estadounidenses, ahora son como 20. ¿Sí? Entonces Estados Unidos no es que se está volviendo pobre, porque esa no es la situación es que Estados Unidos pues está apoyando el crecimiento económico de muchas naciones. Sí, las naciones que son pobres existen, eso no se va a negar, pero son naciones que no comercian, que no entran en el libre juego de la oferta y la demanda, y al no entrar en ese libre juego, pues su economía va a salir ligada y no va a haber el resultado económico que ellos esperan. Además, Galeano, al no tener ningún conocimiento económico ni político, afirma que todo es robado, ¿sí? Son de esas personas que no razonan al saber y que deciden echarle la culpa a todos. Entonces, cuando deciden echarle la culpa a todo es un poquito cansón, ¿no? Porque pues dicen que, o sea, no admiten errores. Esa es la falla de Galeano, no admitir errores y decir que la economía de nosotros es un fraude. Elizabeth. Por supuesto. Bueno, tú ya nos hablaste de este autor con el que definitivamente no te entiendes, pero ¿me podrías decir quién es Galeano? El padre de los idiotas latinoamericanos. Es un autor de izquierda extremista que piensa que el mundo se puede resolver de una manera fácil con rosas. Es un autor que dice que Europa depende de los recursos naturales de Latinoamérica cuando es contrario, porque si fuera así y si hiciéramos un libro el cual se enfocara en lo mismo, sería que Europa depende de Latinoamérica, pero entonces Europa también puede decir, ustedes me están robando del computador, la electricidad, bueno, me están robando todo lo que yo hago con lo que ustedes me mandan, entonces eso no tiene sentido. Crear un libro, una contraparte, diciendo lo que Galeano está afirmando, eso es lo que yo no digo que no tiene sentido. Galeano es un autor que para mí poco sabe y mucho habla. Sí, es un autor que no es digno de informar. Pues Galeano a duras penas puede escribir un libro diciendo cosas que opina la gente inexperta, gente que no sabe cómo realmente funciona el mercado, gente que no se apoya en los hechos y gente que cree que el mundo funciona sin costos. En el mundo siempre hay ganadores y perdedores y esos ganadores es que se aprende la vida. Y entonces es por eso que pues Galeano opina de otra forma, o Galeano es un pensamiento mucho más liberal, mucho más conformista. Bueno, muchas gracias. Ahora que ya nos explicaste quién es Galeano, para que nuestros oyentes te conozcan más y sepan quién eres tú, podrías decirnos, pues, quién eres tú, o sea, quién es ese autor que escribió, pues, ese libro, quién es, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que hace tú? O sea, ¿Qué ¿qué crees que los lectores deberían conocer de ti? Me caracteriza dos cosas. Me caracteriza
mi filosofía de derecha, ustedes ya lo saben, no es nada anormal para ustedes, esa filosofía de derecha, y que soy un autor crítico ante ciertas cosas que yo digo, pero que esto cómo puede ser así. Me considero un autor que critica a la sociedad de muchas formas, pero apoyo y respaldo a la economía actual y al crecimiento económico de países informales. O sea, considero que la oferta y la demanda son justos y a la vez no considero que la izquierda es ignorante, es algo totalmente innecesario. O sea, la izquierda es algo que vino y se corrompió y después quién sabe qué se hizo. Soy ese tipo de autor, ¿sí me entiendes? Hice este libro para que se entienda y se deje de ser ignorante. Es que lo ignorante sí pesa mucho, o sea, esa ignorancia, sinceramente no me cabe. Por eso, Por supuesto que sí te entiendo y considero que tu crítica pues es muy fuerte en este sentido porque quieres darle a entender a las personas esa crítica que tú haces, eso que tú estás exponiendo. Bueno, y me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de la situación? O sea, si tú fueras Galeano, si fueras este autor, ¿tú qué opinarías de la situación actual de Colombia? uy, si fuera Galeano, me suicido. No mentiras, no puedo decir eso en televisión. Es- no te voy a decir si fuera Galeano, porque pues Galeano tiene su propia forma de decir que es totalmente absurdo. Es porque si Galeano viera la situación actual de Colombia, nos convertiría ya en dictadura cubana. Nos haría eso. Pero yo lo que te diría, según desde mi perspectiva política, es que Colombia en este momento lo que tiene es mucha gente que quiere todo regalado. Esa es la verdad. Colombia quiere todo regalado, quiere o sea, opina que las personas cuando buscan trabajo no lo encuentran no porque no haya, sino porque pues, no están preparados para eso. Opino que la reforma tributaria que está ocurriendo actualmente es algo, es algo necesario porque tenemos que pagar eso, o sea, no se puede dejar eso así de quieto. Es imposible, ningún gobierno ve afectaciones así. O sea, Colombia quiere ver todo gratis. El colombiano no quiere que le den malas noticias. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso yo considero que la situación política actual de Colombia se ve así, se ve reflejada como gente que en vez de hacer algo, destruye el país, hace paros, destruye la economía en vez de ayudar a recuperarla. Y los que más o menos intentan hacer algo no se dan cuenta porque son lo suficientemente intelectuales y son muy ignorantes para saber lo que están haciendo. Vale, muchas gracias. Bueno, y quiero cerrar con la sorpresa de la que les había hablado. Mi sorpresa es que vamos a conocer la opinión de nuestros dos historiadores que tuvimos el honor de tener su presencia la anterior sesión, nuestro anterior capítulo, y también tendremos la oportunidad de que Mauricio Pershot nos digan qué opinan sobre la situación actual de Colombia, porque ya escuchamos la opinión de Vargas sobre la opinión, sobre su punto de vista, sobre su opinión de la situación actual en la que se emerge Colombia, en la que se encuentra sumergido, y vamos a tener la oportunidad de conocer también la opinión de estos autores, de estos personajes. Entonces, están ahí, por shot, nuestros historiadores, Juan José, Alejandro. Claro que sí, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por que podamos contar su participación en este programa nuevamente. Bueno, ¿me podrían decir ustedes qué opinan de la situación actual de Colombia? Opino que Colombia en este momento está en un constante sufrimiento.
debido a que en estos momentos no se respeta ni la opinión ni la palabra de las personas. A pesar de que el gobierno se considera como un ente benevolente para el pueblo, considero que en estos momentos lo que está haciendo más es perjudicarlo. Yo considero que los pueblos indígenas todavía se mantienen en cierta discriminación. Sí hay que decir que ya no es tanta como antes, pero sí no son respetados sus derechos humanos, ya que pues se les priva al derecho de controlar su propio desarrollo eh, con base a sus valores, necesidades y prioridades. También tienen una escasa representación política y no tienen cierto acceso a los servidores sociales. Otro punto a dar a conocer es el hecho de que el gobierno está evitando la libre expresión de los indígenas, ya que a pesar de que nosotros tenemos nuestras creencias e influencias debido a los españoles, como ya expliqué anteriormente, debido a la conquista, las poblaciones indígenas que sobrevivieron tienen un pensamiento totalmente diferente. Pero el gobierno lo que hace es incitarlos a cambiar su pensamiento completamente. Y esto, a mi parecer, no es correcto. Bueno, Mauricio, ¿tú qué opinas sobre este tema del que estamos dialogando? ¿Qué opinas tú sobre la situación actual de Colombia? Yo pienso que la situación actual de Colombia, como ya han dicho los dos anteriores historiadores, está muy mal en cuanto a la trata de personas, violencia, todo. Como se trata mi texto, la discriminación de los indígenas se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Y hoy es increíble que que hoy con los derechos humanos que tenemos ya establecidos, se siga habiendo muertes de indígenas y muertes de personas, muertes, por ejemplo, como la de George Floyd el 4 de junio, y también muertes como la de Chantel Moore, una mujer indígena de 26 años, que murió apuñalada con un cuchillo porque sí, por ser indígena. O sea, es increíble cómo se le da el racismo a los indígenas y a los negros. Es una situación que de verdad es muy, muy triste. Bueno, y ustedes desde una situación colombiana podrían decirnos un ejemplo en el cual se presente esta opinión, este punto de vista que nos están exponiendo el día de hoy. Muy buena pregunta. Déjame formular un poco la respuesta para que queden satisfechos los videntes. Vargas, si estás ahí también, me gustaría que tú también me dieras como un ejemplo respecto a una situación colombiana en donde pudiéramos como evidenciar eso que tú nos dijiste anteriormente. Un ejemplo en la situación colombiana. Ok, Elizabeth, me cogiste un poco desprevenido, pero un ejemplo. Uf. Un ejemplo en la situación colombiana actual es lo más cercano que se está viviendo, los paros. Los paros en los cuales la gente sale porque o se ve afectada por cosas que realmente no sabe, o sale porque quiere hacer solo destrucción del país, eso es muy simple. Ese es un ejemplo de la situación colombiana desde mi punto de vista y es el que está sucediendo actualmente. Muchas gracias. Estoy segura que los lectores tendrán mucho más claro tu punto de vista. Vale.
Bueno, En cuanto dale, prosiga. tú. Ay, dale. Tú primero hablaste, dale. Ok. Bueno, otro caso muy actual es los asesinatos que se están generando hacia los líderes de las comunidades indígenas. A nivel general, eso está ocurriendo en todo el país. Es otra de las situaciones actuales que más hacen notar la falta de derechos que tienen las comunidades actualmente, debido al pensamiento corrupto que se ha generado a lo largo de los años y que no se ha podido solucionar actualmente. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestros últimos dos participantes, Alejandro y Peuchot, ¿ustedes qué ejemplo nos pueden dar? Yo, lo que se puede observar actualmente en Colombia, aparte de la discriminación, más allá de eso, es básicamente el racismo hacia los pueblos indígenas. Y como ya dijo anteriormente Juan José, los asesinatos hacia los líderes indígenas. Vale, muchísimas gracias. Y por último, ¿tú qué opinas, Mauricio? ¿Qué ejemplo nos puedes dar? Bueno, ejemplos hay muchos, pero recientemente sucedió uno, ustedes ya lo vieron a escuchar por las noticias, que fue la historia de la gobernadora indígena que fue asesinada. Su nombre era Liliana Peña. Ella lo único que hacía era reclamar por los indígenas, sí, era la voz de los indígenas. Ella quería reclamar las tierras que se le habían quitado. Y solo por hacer eso, solo por ser una líder que inspira a los demás, fue asesinada. Y ella decía, antes de morir, ella dijo que ella puede callar su voz, que ellas la pueden matar, pero no pueden callar la voz de los indígenas. Es un claro ejemplo del racismo que se ve, sí, que los indígenas ahorita en este momento es increíble, no tienen ni derechos, son personas, ellos deberían tener, ellos deberían ser respetados, pero pues lastimosamente acá no es así. Y bueno, con esto cerramos nuestra sesión de hoy. Le agradezco profundamente a cada uno de ustedes por participar en el programa y también por contar con su punto de vista frente a todas estas situaciones que vemos y poder como que nuestros clientes puedan comprender mucho más esto que ustedes exponen pues en sus libros y pues a nuestros historiadores que nos aclararon el punto de vista de Galeano que él tiene pues en su libro, en el de cinco siglos de prohibición del arco iris latinoamericano. Les agradezco profundamente también por los ejemplos que dieron, porque considero que esto también podrá esclarecer todos esos puntos de vista que se presentan frente a una situación que es la filosofía latinoamericana. Y nada más, me despido por el día de hoy. Nuevamente agradecerles y a nuestros oyentes que por favor estén al tanto de nuestras próximas charlas que estaremos exponiendo otros autores y otros puntos de vista. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, es un gusto.